Señoras y señores, muy buenos días. Les invitamos a ocupar sus lugares para dar inicio a este importante evento. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como la organización Nosotros, tienen el agrado de darles la más cordial bienvenida a la presentación editorial del Diagnóstico de Acceso y Uso de la Información Pública para la Exigencia Colectiva de Derechos. Damos a continuación la bienvenida a los distinguidos integrantes de nuestro presidium. Nos acompaña la directora de Formación y Seguimiento de Nosotros por la Democracia, la maestra Marcela Aguilar. Bienvenida. Se encuentra también el director ejecutivo de Nosotros por la Democracia, maestro Luis Fernández. Nos acompaña también la comisionada y presidenta del Comité Editorial del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. Bienvenida. Nos acompaña el profesor investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, UAM, el doctor Jesús Rodríguez Cepeda. Bienvenido. Está con nosotros también el profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el doctor Sergio López Ayón. Bienvenido. Nos acompaña también integrante de la organización Nosotros, Noé Ramírez. Bienvenido. Damos la bienvenida al comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas. Bienvenido. Damos también la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy en este recinto y en especial a los comisionados, comisionada y comisionado del INAI, Josefina Román y Óscar Guerra Fort. Bienvenidos. A continuación daremos el uso de la voz al comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias. Pocas veces puede ser más grato encontrarnos en este entrañable espacio de nosotros o de nosotros, que ha venido desde luego a abrir cauces de participación ciudadana cualificada. Me refiero a avanzar en la dimensión de hacer posible que el entendimiento público sea cada vez más preciso. En un primer momento implicaba o importaba abrir voz, es decir, generar voces. No todas las voces que se generaban en el sentido, en la dirección de la participación ciudadana, hacían polifonía. Me refiero a que pues las voces expresaban visiones, sentires, y no había, como ha habido en el tiempo, y para eso se ha avanzado importantemente, un nivel de concreción en el discurso. Nosotros, junto con otras organizaciones de la sociedad civil, han conseguido que la vanguardia de la participación ciudadana se refleje en cada uno de sus procedimientos y ambiciosos ejercicios de incidencia pública. Son muchos los logros que a nosotros le tenemos que reconocer. Y el INAI, aquí presentes 4 comisionados, Óscar Guerra Fort, a quien debemos hasta hace unas semanas haber encabezado el comité editorial y ser un impulsor directo y el motor desde el INAI de la Plataforma Nacional de Transparencia, que es uno de los temas centrales de este trabajo que hoy aquí estamos presentando, reconociendo desde luego los autores. Blanca Lilia Ibarra, que encabeza la comisión de contacto con la sociedad civil desde un afán, y que ahora encabeza el comité editorial. Y Josefina Román, que se ha integrado recientemente al INAI como comisionada y que encabeza las comisiones de archivos y de datos personales, de protección de datos personales. Bueno, estamos aquí, hay 4, total que tenemos quórum. Y venimos en el mejor de los afanes a compartir con ustedes, amigos muy apreciados, Sergio, desde luego al maestro Rodríguez
Cepeda, a todos, a los autores, especial referencia a Marcela Rubí Aguilar Arévalo y a Noé Ramírez Montaño, por esta dedicación, por este ejercicio cualificado, digo yo, de apreciaciones. Este trabajo hacía falta y Mauricio Merino, a quien debemos, por supuesto, también el impulso, y lo debo decir, Óscar, con toda sinceridad aquí entre nosotros, Mauricio es un aliado del INAI y lo ha sido desde el principio, pero Mauricio también, como buen aliado, ha sido crítico de nuestros procesos y procedimientos. Y Mauricio Merino nos lo dijo varias veces, ya Óscar, que por razones de formación académica tiene una amistad larga, nos dijo varias veces, esa plataforma nacional de transparencia se tiene que mejorar, se tiene que simplificar, y precisamente el trabajo que aquí se presenta y que darán cuenta los autores, yo solamente tenía al parecer la voz para hacer una breve alocución de bienvenida, refleja un sesudo ejercicio de comprobación de sí, lo que se consideró desde un principio que eran complejidades de la plataforma. Ningún experimento tecnológico puede ser otra cosa que complejo, porque precisamente la tecnología requiere de arquitecturas y de dispositivos y de funcionamientos que no están en la mano del ciudadano común, sino que son propiamente, prácticamente en un principio, una cuestión de los entendidos, de los que dominan esos campos. Desde luego, hay un gran avance en el manejo de la digitalización, de la vida digital, y vivimos la era digital. Por eso el INAI no podía no haber incursionado en ese territorio, abriendo brecha entre una maleza que tenía que ver con la imposibilidad del INAI de ser transversal a prácticamente 9,000 sujetos obligados, que es a los que sirve y atiende. Las miles de millones de registros que tenemos cargados en la plataforma confirman que la plataforma está funcionando y que si bien tuvo incidencias, como le llaman los tecnólogos, yo le llamaba parpadeos, para hacer más a la mía el asunto, porque luego los técnicos son muy precisos y hacen que las cosas sean menos fáciles de entender. Yo le llamaba parpadeos. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, un artilugio de este tamaño tenía, pues eso, instantes de, pues como de que se pasmaba o ocurría que no parecía que estaba funcionando integralmente. Pero nunca la plataforma estuvo arrumbada o tumbada en el sentido de no ser capaz de reaccionar. Tenía muchos procesos en línea funcionando y tenía algunos campos que pues eso, que merecían intervención. Esto lo digo en recaudo de dejar en claro que a 4 años del impulso de la plataforma, 3 redondos, ¿verdad? 3 años redondos del impulso de la plataforma, el impresionante ejercicio de simplificación que hemos hecho año con año, se reproduce, bueno, se refleja en este trabajo, que para cuenta de los autores sería mejor que ellos nos lo digan, pero nos sentimos satisfechos porque a lo visto, y una vez que fue un experimento de consulta con usuarios que explicaron lo que vivieron con la plataforma para conseguir el derecho a saber de manera pues más ágil, más rápida, más fácil, se puede comprobar. Unos de ellos dijeron, la plataforma es vía, a veces la calidad informativa que se consigue con la plataforma no es la que quisiéramos, pues ese es otro gran problema que hay que referir. Yo recuerdo todavía, y se los debo confesar a ustedes, y lo digo aquí porque es un espacio, nosotros, es un espacio de confluencia, y no es dado que los discursos de los funcionarios públicos, en este caso de un servidor, por más que tengo aquí el respaldo de mis compañeros, ojalá que no me lo retiren si digo cosas que ellos puedan decir, oye, no, tampoco así. Pero bueno, lo voy a decir porque pasé un bochorno, se los voy a decir a ustedes, un sonrojo, para decirlo así. Hace 2 años y medio, cuando se construía el Sistema Nacional de Anticorrupción, que por cierto mañana tenemos una sesión extraordinaria para terminar ese otro gran capítulo, que es el tema de los formatos para la declaración de conflicto de interés y patrimonial. Y recuerdo perfectamente que un querido amigo de los líderes de este movimiento, el director de Transparencia Mexicana, para ser concretos, Eduardo Bojorquez, y lo cito porque, bueno, él es un gran amigo, un compañero de estas líderes, dijo una cosa ahí con los diputados y fue muy fuerte, porque en esos momentos atravesábamos con el
famoso este problema del parpadeo de la plataforma. Les dijo ahí, se tiene que hacer una plataforma para el Sistema Nacional de Anticorrupción, pero por favor, que no sea como la del INAI. Entonces yo sentí un vato, y yo se lo dije después, óyeme, le dije, esas son mayores. Pero algo tenía él de razón. Él en ese momento decía que no vaya a tener disfunciones operacionales. Pues hoy no hay todavía la plataforma pretendida del Sistema Nacional de Anticorrupción y la nuestra está funcionando y redonda, caminando. Pero además, hace unos días, en una sesión de la Comisión Nacional del Sistema Nacional Anticorrupción, ofrecimos, aquí por voz de Óscar Guerra, ofrecimos que en un momento dado, si la plataforma del Sistema Nacional Anticorrupción, que es una cuestión que es urgente y necesaria para que los formatos tengan éxito en términos de operación para el año que entra, que ese es el sueño, pues ya incluso ofrecimos que eventualmente la Plataforma Nacional de Transparencia podría ser un vehículo para hacer posible, aunque fuese temporalmente y en una de esas permanentemente, que se hagan por esa vía, que se verifiquen por esa vía los formatos, que se cumplan por esa vía los formatos. Entonces, esto lo digo porque estamos obligados como comisionados a referir que una hazaña tecnológica como fue la plataforma, que costó no dinero tanto, comparada con muchas otras, es muy bajo su costo, pero que sí ha sido una herramienta fundamental para que el INAI llegue más. Hoy nos decía también, y yo estoy citando mucho a Óscar, pero bueno, es el motor de esta plataforma. Hoy nos decía en un artículo que se publica hoy que en los últimos 5 años se han llevado a cabo el 53% de las solicitudes de acceso a la información a nivel nacional, que son cifras muy grandes. Y estas se han hecho a través de la plataforma, básicamente. Entonces, yo cierro. Van a decir algunos que puede parecer jactancia mi intervención, otros dirán que sea más bien una precisión defensiva, pero yo lo que quiero decir ante Sergio López Ayllón, que ha sido el impulsor primero del derecho a saber en México, la primera obra conocida, publicada sobre el derecho de acceso a la información pública, se la debemos o se la reconocemos a Sergio López Ayllón, que viene desde el CIDE, desde luego, a testimoniar, como lo ha hecho en todo este periodo también, estas grandes y pequeñas acciones que hacen que la causa del derecho a saber en México se sostenga y se mantenga al ilimitado, hacia el porvenir. Gracias al maestro Rodríguez Cepeda, gracias a los autores, gracias al director de nosotros que nos recibe en este formidable espacio del corazón de México, del centro de la ciudad y, por supuesto, enhorabuena. Abusé, pero tenía que decir que estamos tratando de hacer lo que podemos hacer y lo mejor que podemos. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje del comisionado presidente del INAI, doctor Francisco Javier Acuña Llamas, y a continuación cedemos el uso de la palabra al director ejecutivo de nosotros, maestro Luis Fernández, quien moderará este panel. Muchísimas gracias. Primero, bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos acompañan. Es un honor recibirlos en casa. Ha sido sede ya este bello espacio de el paso de muchísimos activistas y de muchísimas instituciones y organizaciones con las que puedo decir hemos construido poco a poco en colectivo. Y una de ellas es ahora el INAI, que nos honra, la verdad, recibir muchísimo. Le damos la bienvenida al comisionado presidente Francisco Acuña y les agradecemos muchísimo a la comisionada Blanca Lilia, la verdad, la colaboración, que sepan primero que esta es su casa, su espacio y que estamos dispuestos siempre a construir en colectivo. Quiero agradecerle también muchísimo que hayan aceptado el comentar este trabajo, que es un esfuerzo que realizó un gran equipo de trabajo, todo el equipo de nosotros. Ahora iré comentando un poco cómo se construyó este documento, pero agradecerle muchísimo al doctor Sergio López Ayllón, director del CIDE, y a Jesús Rodríguez Cepeda, que además es integrante de la comisión ejecutiva de nosotros, por acompañar y poder comentar este extraordinario trabajo. Y a Marcela Aguilar y a Noé Ramírez, los autores del documento, que algunos veo tienen en las manos, otros podrán descargarlo en línea.
pero bueno, es un esfuerzo que recopila la experiencia de 31 activistas del país para poder acceder al derecho, para poder utilizar el derecho de acceso a la información para exigir otros derechos. Y con esto les cuento, con esto arranco un poco la conversación del origen de este documento. La premisa surge de esta discusión con el doctor Merino, más bien anticipo la disculpa del doctor Mauricio Merino, que no se puede incorporar ahorita a la mesa por un compromiso ineludible. Esperamos un compromiso profesional, esperamos que se pueda incorporar más tarde, pero les manda un saludo y también les agradece muchísimo la convocatoria y la asistencia al evento. El documento, si ustedes lo ven, es un diagnóstico inicial de cómo poder utilizar el derecho de acceso a la información como una llave para poder exigir otros derechos. Esa es la primera idea que queremos compartir y que nos interesa muchísimo que se quede. El derecho de acceso a la información como llave para exigir otros derechos. No solo exigirlos de manera individual, sino poder exigirlos de manera colectiva para poder garantizar la protección de distintos grupos vulnerables o distintos grupos que requieren la información para poder exigir a otras instituciones que sus derechos sean garantizados. Hay varios ejemplos que están establecidos aquí que dan luz o dan cuenta de esta llave que hemos logrado utilizar a través de distintos activistas alrededor del país. Uno de los ejemplos más recientes de mayor alcance nacional fue el tema de las solicitudes de acceso a la información que hicimos en torno a la reconstrucción. Una de las activistas la experiencia está en este documento, en donde solicitamos información para poder identificar qué estaba pasando con los recursos de la reconstrucción y después identificar que había desvíos de recursos por más de 500 millones de pesos. Y esta información que se pudiera utilizar con grupos de damnificados para presionar a las distintas instituciones, en ese momento autoridades de la Ciudad de México. La presión fue lo suficiente como para poder cambiar la redistribución, asegurar que se elaboraran algunas auditorías para estos procesos. Fue en un proceso electoral, en medio de un proceso electoral que nos toma por sorpresa tanto el sismo como todo el proceso de la solicitud de acceso a la información, pero la información llega a manos de distintos activistas y organizaciones que están dispuestas a proteger a distintos grupos de damnificados. Otra experiencia que hemos tenido con el derecho de acceso a la información como llave es el tema de no al huachicol de medicinas, que fue un tema de poder solicitar información a las autoridades de salud a nivel federal para poder identificar los casos en donde había desabasto o donde hay desabasto de medicamentos. ¿Para qué? Para que los distintos pacientes en donde identificamos patrones de desabasto puedan tener información y exigir a las autoridades. Los ejemplos son pacientes oncológicos que no reciben el medicamento y que están dispersos en distintas partes del territorio. Les pongo un ejemplo. Hay un medicamento que se llama imatinib que logramos tener tanto por acceso a la información como por las bases de datos que construimos. Y es un medicamento que es necesario para poder tratar la leucemia. El medicamento estaba en desabasto en distintas partes, pero las personas no sabían que al no recibir el medicamento pongo un ejemplo, en Chilpancingo o no recibir el medicamento en Ciudad Victoria, no sabían que había más personas en distintos puntos del país que no lo estaban recibiendo. Y el patrón tampoco lo identificaban ni las personas ni las mismas autoridades. Entonces, a partir de ahí se hacen solicitudes de acceso a la información y se identifica el desabasto de este medicamento. Y esta información se entrega a los distintos grupos de pacientes, a colectivos de organizaciones y también a las autoridades para que puedan resolver. El derecho de acceso a la información nos sirve para garantizar otros derechos, en este caso el derecho de acceso a la salud. Un tercer caso que está en proceso en este momento y justo es una de las egresadas de este curso que ahora les cuento del que resulta la selección de activistas, estamos haciendo solicitudes de acceso a la información para temas de discapacidad. Hay un fondo que se llama FOTRADIS, que es el fondo de movilidad para personas con discapacidad, que se distribuye en distintas partes del país. Y es un fondo que debe utilizarse para poder garantizar la movilidad de personas con discapacidad. Es un fondo sustantivo que no se ha ejercido de manera cotidiana o de manera adecuada
Entonces, hacemos la solicitud para saber exactamente cuánto dinero se ha gastado y cuáles son los resultados del ejercicio de este fondo. Estamos en ese proceso, pero sirve, de nuevo, la plataforma y el acceso a la información para poder garantizar y organizar a colectivos de personas con discapacidad para que exijan que el fondo se ejecute de manera adecuada. ¿No? Estos son solo 3 ejemplos, al menos de los 31 que hay aquí, y ahora, y lo puedo decir con orgullo, y esto se lo voy a compartir al comisionado Óscar Guerra Ford, que ahora ya no van a ser 31 personas, sino a mediados de año van a ser 270 personas que van a estar utilizando estas herramientas con información a partir de lo que trabajamos con el INAE, que es un módulo en donde hacemos solicitudes de acceso a la información para que puedan acceder a otros derechos. ¿Cómo seleccionamos estas personas y por qué va a haber ahora 270? Se preguntarán la mayoría. El diagnóstico que tienen en sus manos surge de un proyecto que construimos en nosotros con apoyo del INAE, con apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con apoyo del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es un proyecto de liderazgos e innovación para la democracia. Básicamente es un proyecto para poder compartir herramientas e información para exigir derechos de manera colectiva. Ese es el reto del programa. Este programa selecciona hace convocatorias nacionales. Junto con estas instituciones lanzamos las convocatorias y las distintas personas o activistas o personas que quieren exigir derechos se registran. El primer proceso de selección, de un total como de alrededor de 200 personas, seleccionamos a 67. Y de esas 67 personas avanzamos con el proceso y de esas 31 personas se integraron a este proyecto para poder compartir su experiencia en cuanto al uso de la plataforma y cómo usaban la información después. Les pedimos que fuera la experiencia lo más honesta posible. Si se fijan, quienes tienen el estudio en las manos, tiene una parte metodológica etnográfica, que es de etnografía en el sentido de compartir la experiencia tal cual como la vivieron. Intentamos recopilar esos momentos. Les pongo un ejemplo, entré a la plataforma de acceso a la información, no entendí nada y me salí, ¿no? Entré a la plataforma, no entendí y le marqué a un amigo, colega para que me ayudara, ¿no? Tuve que acceder a tal persona. Entonces empezamos como a identificar algunos problemas o retos tecnológicos que ya menciona el comisionado presidente, pero hay otros retos que van surgiendo conforme avanza el ejercicio o la experiencia con la plataforma. Termina la experiencia con la plataforma y la segunda experiencia es qué pasa con tu momento de espera, ¿no? Hay un momento de incertidumbre siempre con las personas que están y ahí primero sí debo decir que es una gran satisfacción saber que efectivamente funciona y en esto quiero hacer un reconocimiento abierto y público al INAE porque efectivamente hay una crítica de distintas organizaciones de la plataforma no funciona y tendría que ser mejor, pero se requiere mucha valentía, la verdad, y mucha autocrítica para poder, como institución, abrir el espacio a este tipo de estudios y diagnósticos para poder generar insumos que permitan mejorar. La autocrítica creo que sí ha sido un elemento y es un elemento en este momento del instituto para que puedan mejorar la plataforma y creemos que este diagnóstico, el resultado de este diagnóstico puede ayudar a ello. Sobre todo la experiencia honesta de la que les cuento de cada uno de los activistas. Bueno, eso es una parte. Después el uso de la espera o la incertidumbre en el momento. Después viene el uso y la calidad de la información. Ya nos platicará Marcela en esto, un poco más de esto. Básicamente esto es el estudio. Lo conversamos con los comisionados del instituto con la expectativa de poder identificar algunas variables o elementos que permitan mejorar. Al final van a encontrar distintos hallazgos que creemos son lo que resume pareciera lo obvio. Y con esto cierro mi participación. Creo que el mensaje más importante para la plataforma, para el instituto y para el ejercicio del derecho de acceso a la información es que parece que lo obvio o el sentido común está sobrepasado o está completamente interiorizado por todos. Y la realidad es que no. Lo que hay que modificar, y este es el mensaje para el instituto, lo que hay que modificar es eso que no está resuelto, que parece obvio y que parece el sentido común. Y con esto le doy la palabra a Marcela Aguilar para que nos pueda contar los detalles del informe. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos y a todas.
quiero agradecer la presencia del comisionado presidente, Francisco Acuña, a la comisionada Blanca Lilia, al doctor Sergio López Ayón, a Jesús Rodríguez Cepeda, a los comisionados Óscar Guerra Ford y a la comisionada Patricia Curcio. Josefina, perdón. Ya les cambié el nombre a todos. Bueno, primero quiero agradecer al INAI por todo su apoyo en la realización de este estudio y este ejercicio, que como ya explicó Luis, es un ejercicio de apertura, de colaboración y un ejercicio de retroalimentación en cuanto a la plataforma y en cuanto a cómo los ciudadanos podemos utilizar el acceso a la información pública para la exigencia de otros derechos. Quisiera centrar mi participación en 3 grandes puntos. Quisiera primero compartirles la reflexión que nos llevó a hacer este diagnóstico, o sea, como el de dónde surge. Después, como cuáles son los principales retos que identificamos en el acceso y el uso de la información para la exigencia de derechos a partir del programa LEAD, con la experiencia de 31 activistas solicitando información a distintas dependencias. Y por último, cómo desde nosotros o cómo desde los colectivos podemos avanzar hacia mejorar los procedimientos y los criterios para acceder a información pública. Bueno, en cuanto al primer punto, en los últimos 20 años, como todos pues ya sabemos, ha habido avances institucionales y legales en cuanto al derecho de acceso a la información. Tenemos un derecho reconocido en la Constitución, tenemos instituciones garantes y tenemos autoridades de este derecho. No obstante, la reflexión en nosotros fue más allá del reconocimiento institucional o constitucional del derecho de acceso a la información, es qué tanto los ciudadanos nos podemos apropiar de esos derechos para la exigencia. A partir de esta reflexión, a partir de que identificamos que solamente el 5.6% de las personas que viven en las ciudades han utilizado o han realizado algún tipo de solicitud de información a alguna autoridad, quisimos compartir con nuestros 2 grupos del programa LEAD este ejercicio e identificar a partir de estas personas que ya tienen proyectos o que ya han venido impulsando durante varios años derechos, o sea, cuál es su experiencia a partir de 4 criterios de transparencia. Estos 4 criterios fueron la disponibilidad de la información. Esto quiere decir que además de que sea un derecho, que no necesariamente tengas que solicitarlo o tengas que pedirlo, sino que la información esté disponible. Otro de estos criterios fue la utilidad y la calidad de la información. Esto quiere decir que los ciudadanos se sientan satisfechos con la información que reciben de las autoridades. El tercer criterio fue el uso de las plataformas de la comunicación y de la información. Y por último, cómo a partir de estrategias de colaboración y de participación pueden acceder a esos derechos. En general, esa reflexión nos llevó a recopilar 31 experiencias que son valiosas a partir de, pues allí donde pasó a los resultados, que a pesar de que ya sea un derecho garantizado, los mecanismos y los procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información todavía están bastante limitados, principalmente por 2 razones. Existe un desconocimiento generalizado, tanto del derecho de acceso a la información pública como de la plataforma. Por lo menos fue lo que identificamos en este pequeño grupo de activistas, que una vez que ellos identificaron que podían acceder a información y que con esa información podrían argumentar y documentar sus proyectos, podían tener mayor alcance. Uno de esos casos fue el caso de Gloria,
También existe otro caso, el caso de Gloria fue el que mencionó Luis, el de accesibilidad, es decir, cómo a partir de identificar, no quiero, no, mejor. Lo que pasa es que Gloria, su proyecto es de cómo las personas pueden acceder a la movilidad de personas con discapacidad. Ella identificó malas prácticas en Nayarit. A partir de esta identificación, parte del equipo de nosotros y parte del equipo de Gloria y de Nayarit, su colectivo, fueron identificando no solo en Nayarit, sino en distintas partes del país. Y es uno de muchos ejemplos de cómo a partir de esta información podemos argumentar y evidenciar procesos y cómo podemos identificar lo que no se está haciendo bien. Y más que controlar, creo que la transparencia, el acceso a la información, debe de existir colaboración entre actores, reciprocidad, y a partir de eso celebro también que el día de hoy estemos reunidos miembros de la academia, autoridades y sociedad civil para avanzar en este tema. Entonces, uno de los retos que identificamos es las competencias limitadas respecto al uso de las tecnologías de información. Muchas veces no es que las personas, uno, no saben que pueden acceder a la información, dos, no saben cómo hacerlo, y tres, no tenían conocimiento acerca de que esa información les podía servir para la exigencia de otros derechos. Entonces, otro de los datos que identificamos es que una vez que solicitaron la información, es que muchos no recibieron la información que solicitaron, es decir, recibieron otra cosa o simple y sencillamente el sujeto obligado no les proporcionó la información. Además de esto, aproximadamente el 20% de los activistas que hicieron las solicitudes de información consideraron que la información fue útil, pero no suficiente para argumentar. Esto a partir de que otro porcentaje de activistas no les fue sencillo ubicar al sujeto obligado. Es decir, vuelvo a lo que ya había comentado, existe un problema en cuanto al desconocimiento del uso de la plataforma y del derecho de acceso a la información. Entonces, además de eso, las personas consideraron que la información que reciben del sujeto obligado no es de calidad. Es decir, la información que les proporcionan no están en formatos accesibles, no es clara, no es sencilla, sino simple y sencillamente las instituciones o los sujetos obligados se han centrado en cumplir las obligaciones establecidas en la legislación, más que promover información de calidad y más que proporcionar a los ciudadanos información focalizada que les pueda ayudar a ellos a argumentar, a conocer o a rendir cuentas acerca de sus funciones. Entonces, creemos o la reflexión en nosotros es que el derecho de acceso a la información se debe centrar en el ciudadano, en qué información necesita, en el objeto, más que en el sujeto. Es decir, sobre qué información es la más relevante para el ciudadano, cuál es la información que le sirve para no vulnerar sus derechos, más que en un montón de sujetos obligados que incrementan responsabilidades o que incrementan obligaciones burocráticas, que solamente son derechos tal vez como en el papel, sino debemos avanzar hacia garantizar el derecho, promover y que todas las personas puedan conocer, que pueden utilizar este derecho como llave para acceder a otros derechos. Y bueno, otro de los resultados que tuvimos en el estudio
es que identificamos que las personas, una vez que identifican que pueden acceder a la información, lo hacen por un fin mayor, lo hacen para garantizar otros derechos, o sea, como por ejemplo el acceso a la salud, el acceso a la educación, más que están motivados por un fin mayor. Y eso no quiere decir que una vez que los participantes identifican que pueden acceder, lo utilicen. La verdad es que identificamos que la información es básica y es básica para la exigencia de derechos. Entonces, para nosotros es identificar que las personas necesitan información, pues ya es un avance y puede parecer muy obvio, muy intuitivo el que la información nos puede ayudar a la exigencia de derechos, pero en realidad es que es un insumo básico. Entonces, en cuanto al tercer paso desde nosotros hacia dónde podemos avanzar es en la definición de procesos y criterios para poner esta información a disposición de los ciudadanos, de difundirla, no solo ya como garantizar el derecho, sino promover, o sea, fortalecer a las instituciones, colaborar con el INAI, colaborar con la academia, colaborar con activistas, colaborar con los ciudadanos. Y la otra es buscar generar un sistema de rendición de cuentas completo, es decir, no solo es suficiente con saber quién es el responsable, sino es importante definir sobre qué son responsables, o sea, cuál es el objeto, cuáles son los criterios de esa responsabilidad y cuáles son las responsabilidades de los foros, es decir, de los ciudadanos, de la sociedad, o sea, cuál es el papel de los distintos actores en el acceso a la información pública. En ese sentido, nosotros, pues para concluir, como bien ya mencionó Luis, en los próximos meses no serán 31 personas las que estén solicitando información, sino serán 270 activistas. Esto nos dará una mayor profundidad acerca de qué tanto este estudio, qué tanto la calidad de la información puede servirles a ellos para la exigencia de otros derechos. Y pues es todo. Vamos a dar la palabra a nuestros comentaristas en el orden en el que los tenemos programados. Le doy la palabra a la comisionada Blanca Lilia Ibarra. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Siempre es un gusto estar en lugares como este, que permiten la inclusión, la pluralidad, el diálogo y la crítica y la autocrítica. Esto nos enriquece a todos y nosotros, como una institución del Estado mexicano, siempre estaremos abiertos a la crítica y a enriquecer nuestros procesos y mecanismos y acción que debemos emprender para poner en el centro al ciudadano. Saludo esta mañana con mucho gusto al doctor Sergio López Ayllón, al doctor Jesús Rodríguez Cepeda, a Luis Fernández. Le pedimos que le dé un saludo a Mauricio Merino, quien ha sido un gran impulsor también de estos temas en favor de la democracia en México. A los autores, a Marcela Aguilar, a Noé Ramírez y desde luego al comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, y a mis compañeros comisionados, Óscar Guerra y Josefina Román. Sin duda hemos escuchado ya esta mañana pues, algunos puntos centrales de este gran ejercicio que a nosotros desde el INAI nos permite no solamente tomar nota de que estas acciones tienen como eje central al ciudadano. El INAI eminentemente tiene un origen ciudadano y por eso es que para nosotros resulta relevante este tipo de proyectos y de ejercicios que nos permiten escuchar, en este caso, la voz de 31 activistas que hicieron ejercicios distintos para solicitar información y para encontrar a partir de la información que algunos de ellos alcanzaron a obtener, emprender proyectos que tengan una
digamos, un eje central de apoyo para abrir a partir de esta llave el ejercicio de otros derechos. En ese sentido, me parece que como hemos manifestado, se trata de empoderar al ciudadano, se trata fundamentalmente de generar capital social y, en nuestro caso, de garantizar el derecho a saber. Un derecho humano que hoy le permite a las personas, sin duda, alcanzar un mejor bienestar, un mayor bienestar en su vida cotidiana, y por eso es que tenemos que trabajar de la mano, como lo hemos venido haciendo desde el comité editorial y desde las distintas áreas del instituto, con organizaciones de la sociedad civil como nosotros, que se han puesto como meta y como principal aspiración acompañar a las instituciones como el INAI para que podamos ejercer nuestras funciones y nuestras facultades. Se ha hablado desde luego de los desafíos que tenemos y los reconocemos y los aceptamos. Sin embargo, la tecnología es dinámica, la tecnología está en constante movimiento, no hay nada acabado y por eso es que nosotros también hemos aceptado adaptar y atender estas observaciones que se han venido identificando. Yo quiero hacer referencia, y ya lo decía el comisionado Acuña, al rediseño de la plataforma. El comisionado Oscar Guerra ha tomado esta bandera con toda esta responsabilidad y compromiso que merece y se han atendido prácticamente una gran mayoría de lo que se ha observado en esta publicación tan valiosa. El comisionado Guerra nos ha circulado y me ha permitido que les diga que les vamos a hacer llegar precisamente un documento donde se advierte que desde abril de este año, en el rediseño de la plataforma, se han atendido cada uno de los puntos que hemos ido identificando, apoyados, por supuesto, con observaciones como la que hoy nos hace nosotros, y muchas otras que de manera interna también en ejercicios proactivos se han emprendido desde que está en funcionamiento esta plataforma. Por eso les decía que probablemente muchas de las observaciones que hoy hemos escuchado de este ejercicio ya han sido atendidas en el rediseño que se hizo a la PNT y que fueron habilitadas desde el 8 de abril de este año. Un resumen de lo que se hizo en este rediseño lo tendrán ustedes en sus manos para que no entremos ahora en detalles. Sin embargo, creo que es relevante simple y sencillamente decirles que hoy el rediseño hace que la localización, por ejemplo, de las respuestas a las solicitudes de información sea más sencilla, pues todo se ve en una misma pantalla, no se necesitan abrir más de 6 ventanas distintas. La PNT se le incorporaron también tutoriales, 10, para que puedan no solamente tener preguntas y respuestas básicas sobre el funcionamiento y otras acciones que muchas veces los usuarios requieren para poder circular en esta vía de la información. Se simplificó el formato de registro y muchas otras que permiten que la experiencia sea mucho más accesible y mucho más sencilla en esta Plataforma Nacional de Transparencia. Creo que otro punto relevante de esta publicación, si ustedes me permiten, tiene que ver con la calidad de la información. Y ya lo decía Marcela, porque es muy importante que no solamente sea sencillo para cualquier persona hacer solicitudes de información, sino que también reciba la información que requiere. Y en eso tenemos que trabajar todos juntos. Por eso yo reitero que en el INAI estamos siempre abiertos a la interlocución y a que podamos construir juntos y avanzar juntos en un camino para que empoderemos a los ciudadanos, para que podamos socializar el derecho, porque una cosa es que aquellas organizaciones como ustedes, activistas, académicos, empresarios, periodistas, conocen y saben para qué sirve la información, y otra cosa es que lleguemos al ciudadano de a pie, y ese es un gran desafío. Y otro que tiene que ver desde luego con esta disponibilidad y calidad de la información. Si alguien hace este esfuerzo o esta prueba de acercarse para ejercer el derecho a saber, lo menos que espera es que le sea respondido lo que solicitó y tenga esa información que requiere para que la pueda utilizar y sea la llave para el uso de otros derechos. En ese sentido, bueno, pues son hallazgos muy relevantes los que nos muestra este estudio. Creo que no me voy a extender más en esta
en esta intervención. Hay el doctor Sergio López Ayón, que estará también dando sus puntos de vista, pero reiterarles que necesitamos emprender juntos una campaña por la socialización del derecho. A nosotros nos toca, desde luego, atender lo que nos corresponde como Instituto Nacional de Transparencia, en colaboración con las organizaciones de sociedad civil, trabajar en estos hallazgos que ustedes ponen a nuestra disposición y acompañar los proyectos ciudadanos que busquen siempre poner en el centro, reitero, a las personas. Muchísimas gracias y felicidades por este esfuerzo. Muchas gracias, comisionada. Voy a aprovechar para hacer un paréntesis y acompañar un compromiso adicional que creo que podemos hacer en este tema de calidad de la información, y es que con todos los activistas y grupos con los que demandemos información, podamos hacer una revisión sobre esa calidad de informar qué instituciones o qué autoridades son e informar con ustedes con el fin de poder hacer recomendaciones para que mejoren poco a poco esa calidad o ese contacto. Uno de los objetivos de nosotros siempre es usar las leyes y las instituciones que ya tenemos para exigir derechos, pero sobre todo que esas instituciones funcionen. Entonces hacemos ese compromiso también con ustedes y que sepan que al menos este compromiso está con que las personas puedan ejercer de manera efectiva el derecho y se queden satisfechas. Con esto le doy la palabra al doctor Jesús Rodríguez Cepeda, profesor investigador del Departamento de Filosofía de la UAM e integrante de la Comisión Ejecutiva de nosotros. Adelante, Jesús. Gracias. Buenos días a todas, a todos, comisionadas, comisionados, los autores, los jóvenes autores de este estudio, invitadas, invitados, muchas caras conocidas y queridas. Yo tengo tengo una intersección de identidad y hasta emocional. Los últimos años he estado muy cercano a la experiencia del INAI. Hace un par de meses acabamos de terminar un ciclo en el comité editorial del INAI con una productividad, lo tendrían que decir otros, pero digo con una buena productividad y con una variedad de temas tratados con una gran seriedad. Y por otro lado, y eso fue azaroso, pero al final se conjuntó, un acercamiento que agradezco mucho a la experiencia de esta organización de la sociedad civil, que es Nosotros y Nosotras. Hay quien le dice nosotres, pero no me sigue cabiendo en el lenguaje utilizar el E incluyente o inclusivo. Y justamente a partir de esta experiencia con Nosotros y Nosotras, pues otra vez surge el lazo con este derecho fundamental, este derecho de nueva generación en nuestro marco constitucional, que es el derecho a la información. Así que pues me queda muy bien, me quedó idóneo el tema para poder comentar el resultado de este proyecto que se plasma en el diagnóstico de acceso y uso de la información pública para la exigencia colectiva de derechos. Una obra que, como se ha dicho, fue coordinada por Luis Fernando Fernández Ruiz, que es a la vez el director de Nosotros, y que se debe a la autoría de dos jóvenes turcos, no sé si se siga diciendo así, pero muy propositivos, muy trabajadores, muy sistemáticos, que son Marcela Aguilar y Noé Ramírez, que está de aquel lado. El tiempo que tengo de cercanía trabajando con ellos, pues me da esta envidia que le da a uno la verdadera juventud, ¿no? Sobre todo cuando es preparada, dinámica, y además son una muestra, yo diría que representativa, pero una muestra de un equipo de jóvenes muy diligente, muy comprometido, muy serio, que son los que hacen la vida de nosotros. Por allí tenemos algunos que están, Abel y otros compañeros, que implican una nueva generación en la lucha por los derechos en este país y que yo creo que nos da una especie de tranquilidad moral, política, de que haya una nueva generación que esté
tomándose en serio una agenda de derechos fundamentales que hoy en buena medida está en vilo. Yo quiero destacar un primer elemento de este texto, que tiene una edición, por cierto, muy bonita, de muy buena calidad, y que vale la pena si alguien trata de agenciarse un ejemplar impreso. También es nostalgia por el libro impreso, está en línea, ya lo sé, pero la edición es, en términos de calidad, es muy apreciable. Pues este texto, este diagnóstico, es un informe de trabajo que se vincula a un proyecto de mayor calado, que es el programa LEAD, el Programa de Liderazgo e Innovación para la Democracia, que es un programa de formación, de entrenamiento, de capacitación de activistas en derechos humanos, que el sábado pasado cerró su segunda edición. Los resultados que se vierten en este estudio corresponden a la primera generación del programa de liderazgo e innovación para la democracia, pero seguramente habrá una nueva experiencia que tendrá que consignarse, incluso como seguimiento para los resultados de este primer estudio que proviene de esta segunda generación. El programa LEAD no es un programa meramente académico, aunque tratamos, me tocó tener el privilegio de fungir como coordinador académico del programa, aunque tratamos de darle un fuerte fundamento académico. Es un programa para habilitar líderes sociales, líderes, yo creo que hay que quitarle a la derecha el término de liderazgo, ¿no? A las posiciones conservadoras. Se puede ser perfectamente progresista y hasta de izquierda y buscar liderazgos democráticos, reclamarlos como una tarea que hay que construir, y ese es el rasgo característico de este programa, que lo que busca es una incidencia social en materia de garantía de derechos, de realización de esas promesas constitucionales que tenemos ahí imprecisas y hasta evanescentes, que son los derechos humanos en nuestro país. Yo creo que eso es lo que hay que apreciar, no se trata de un estudio más, sino de una práctica efectiva que se acercó a los mecanismos del derecho a la información y ofrece su evaluación desde esa misma práctica. No es una intención nueva. Yo me acuerdo, creo que fue hace 2 años, en 2007, que en el propio comité editorial del INAI se planteó un producto de esta índole, se invitó, por ahí están quienes lo promovieron en este momento, Oscar, está el equipo que trabajó desde entonces, se invitó a un grupo de personas y de organizaciones para que pudieran expresarse sobre, digamos, los logros o los buenos resultados de los mecanismos de acceso a la información en el horizonte de las agendas de las organizaciones. Creo que no completamos la masa crítica para tener, no todos responden y no todos entregan las colaboraciones a tiempo, pero sí hay esta intención desde hace tiempo de evaluar cómo las organizaciones de la sociedad civil están ejerciendo los mecanismos de acceso a la información y están ofreciendo una evaluación de ellos. En la memorística me acuerdo que hay un texto de Pedro Salazar de la época del IFAI, 3 triunfos de la transparencia, se llamaba así un poquito pomposamente, pero que era ya este intento de evaluar cómo se puede buscar la garantía de derechos a través de los mecanismos de acceso a la información. Yo creo que eso es importante porque le da terrenalidad, le da materialidad a lo que a mucha gente le parece pues un diseño legal, constitucional, o le parece una experiencia desde las instituciones públicas. Pues bien, como se nos ha dicho, este diagnóstico recoge la experiencia de 23 activistas, defensores y defensoras y promotores y promotoras de derechos humanos, y todos vuelven a tener este rasgo que a mí me parece importante. Son, salvo por ahí alguna excepción, son gente radicalmente joven.
Y esto es importante, creo, para una agenda novedosa como la agenda del derecho a la información en nuestro país. También los autores, la autora y el autor, Marcela y Noé, que son parte central del equipo que hace posible el funcionamiento de nosotros y que hace posible buena parte del éxito de los proyectos que han llevado a cabo. Y el coordinador, porque tampoco pertenece a, difícilmente califica como un adulto más cercano a nuestra generación, que tiene este dinamismo y esta enorme capacidad de trabajo. Muy joven, faltaba más, y que es el eficaz director ejecutivo de nosotros y nosotras. Y desde luego, ya más en el horizonte de nuestra generación, también hay que reconocer a Mauricio Merino, quien desde la Coordinación Nacional de Nosotras y Nosotros ha hecho una poderosa convocatoria con base en su trabajo y en su prestigio. Yo creo que esta capacidad de trabajo y esta experiencia que se juntan en esta organización, pues precisamente le dan una autoridad testimonial o la autoridad al testimonio que se recoge en este diagnóstico. Como nos decía Marcela, el texto se despliega en varias secciones. Yo me fijo en 4 secciones que son sustantivas, ¿no? La primera es el relato de la experiencia, la etnografía, decía Luis hace un momento, la experiencia de acceso a la plataforma nacional de transparencia y a una plataforma local, no todo está sobre la nacional, y aquí hay de todo, ¿no? Y muestra en efecto, creo que algo que es importante, la heterogeneidad de las experiencias ciudadanas con el acceso por vía electrónica a la información del Estado mexicano. Yo creo que es importante porque la evaluación de la plataforma debería ya olvidarse de ese rasgo de origen que mencionó Francisco Javier hace un momento, de si la plataforma se pasmó, de si era un parpadeo, de si se había cuajado, decían algunos, y que en realidad fue un problema técnico, nunca fue un problema conceptual del derecho a la información en México, nunca fue un problema del diseño legal de una de las grandes innovaciones constitucionales y legislativas que hemos tenido en este país, que es generar una batería de legislaciones, de leyes generales que ampare una visión sistemática y nacional para la realización del derecho a la información, y creo que en ese marco es donde adquiere sentido la plataforma nacional, que es en efecto una gran desconocida y que debería conocerse mejor, ¿no? La plataforma nacional permite la realización de la segunda instancia del derecho a la información porque permite revisar sin que se tenga que judicializar, sin que se tengan que hacer procedimientos con abogados, con representantes, porque el tránsito es muy fácil en esa ruta, entonces tiene un montón de elementos que vale la pena recuperar. El segundo apartado de los que me parecen relevantes se refiere a la disponibilidad y calidad de la información en relación con los proyectos de exigencia de derechos. Y aunque aquí en realidad son unas cuantas páginas, se plantea de manera muy breve, se aborda una faceta crítica del derecho mexicano a la información, la dificultad para identificar la disponibilidad adecuada y la calidad con que la información es puesta a disposición de las personas solicitantes. Y aquí entran una serie de datos preocupantes. Los autores y el coordinador son muy cuidadosos. Ninguno de los datos son representativos en un sentido estadístico, porque este es un estudio de caso. Y a veces cuando uno pues quiere darle valor a eso, dice somos más cuantitativos, ¿no? Porque no alcanzamos los rangos de significación estadística. Pero creo que es importante, porque yo me acuerdo que de las pocas colaboraciones que se recibieron en aquel estudio que no se ha publicado, también convocado por el INAI, el tono era muy parecido, es decir, se referían a al mismo tipo de dificultades que se encontraban aquellos que solicitaban información. Hay que recordar, y ya sé que aquí son muy versados en el derecho a la información, pero nunca sobra que la información la dan los sujetos obligados, no la da el INAI. ¿Sí? Sobre todo en esta época de gran confusión conceptual
sobre la realización del derecho a la información, no hay que olvidar que quien da la información o la niega o la esconde o la deforma o la reserva injustificadamente o la mal clasifica es el sujeto obligado. El INAI coordina, es el órgano garante, pero no entrega directamente la información. Puede hacer que se corrija el proceso, que se acabe entregando algo que vencer alguna resistencia, pero por eso hay que tener cuidado cuando decimos es que no ha funcionado el INAI porque no ha dado la información. Son los sujetos obligados. Es el Estado mexicano y los particulares de interés público, llamémoslos así, aunque no los llama así la ley, los particulares que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen autoridad pública, los que tienen que entregar esa información. Y en ese sentido, aún con esta limitación metodológica, creo que es importante lo que se dice aquí. Hay unos datos preocupantes. El 60% de los activistas no recibieron la información que solicitaron. El 13.33 recibió otra cosa, lo cual en realidad, digo yo, es una variación de lo anterior, porque es como no recibir. Si me dan otra cosa, el resultado es el mismo. Y solo el 20% recibió la información solicitada. Esto está en la página 41. Así que en este caso, uno podría deducir un índice de 20% de disponibilidad de la información solicitada. Es un mal índice. Pero más grave es el siguiente párrafo, dicen los autores y el coordinador. Aunque el sistema de transparencia y acceso a la información pública tiene bases sólidas a casi 20 años de su conformación, son 17 en realidad, ¿no? Todavía está más joven de lo que se dice. La utilidad que los activistas pueden darle a la información que solicitaron es prácticamente nula. Esto está otra vez en la 41. Esto nos lleva a preocuparnos por la calidad de la información, no solo por su disponibilidad, sino por la calidad. La información solo es de calidad si sirve para satisfacer los intereses de las personas solicitantes. Ese es el principal índice de calidad, que a la gente le resulte relevante y útil para sus proyectos o intereses. Y en este caso, solo un 20% consideraron que lo recibido fue de buena calidad. Entonces, los índices son realmente muy bajos. Ahora, yo quiero señalar que este grupo de activistas se trata de personas entrenadas. Se les entrenó. Además de que ya traían una trayectoria de iniciativa, son personas entrenadas, con vocación participativa, y que hizo sus búsquedas técnicamente asesoradas en un contexto estimulante para esta tarea. Dentro de los contenidos del programa LEAD, se les facilitó asesoría para enderezar, para orientar sus búsquedas. Ello implica que la experiencia, digamos, de una ciudadana regular debe ser más ardua, más incompleta y seguramente aún más insatisfactoria, ¿no? La tercera sección relevante, retos y obstáculos en la transparencia y acceso a la información, identifica 4 rubros a considerar. 1, desconocimiento de la existencia de la plataforma, que es muy grave por el enorme valor que tiene en contraste. 2, competencias limitadas en el uso de tecnologías de la información y de la comunicación. 3, problemas de usabilidad de la propia plataforma. Hubiera sido mejor decir uso, no sé si la palabra usabilidad exista, un poquito abuso del lenguaje. Yo le quitaría usabilidad en la siguiente edición, y problemas de uso, ¿no? Pero se entiende. Exacto, bueno, no importa. Son neurosis de profesor, ¿no? Que no lidia con esto. Y desconocimiento del derecho mismo, del derecho de acceso a la información pública. Son grandes obstáculos y desafíos. Ahora, la cuarta, y con esto cierro, ¿no? La cuarta sección destacable se refiere a los hallazgos relevantes. Nos ofrecen 11 puntos del programa mexicano de transparencia, llamémoslo así, a los que hay que poner atención. No los enlisto, es una invitación para que los vean, pero destaco algunas cosas, ¿no? Los problemas de desconocimiento y dificultad relativa
en el acceso a la Plataforma Nacional de Transparencia. A algunos activistas les pareció lo más sencillo, a otros les pareció dificilísimo. Y eso seguramente tiene que ver con las trayectorias de cada uno de ellos, ¿no? El peso de las barreras tecnológicas y de la brecha digital para poder ejercer el derecho a la información y a través de él la defensa de otros derechos, ¿no? Este mecanismo de derecho llave. Lo que redunda en las dificultades de ejercer derechos según se esté en un lado u otro de la brecha digital. El uso desproporcionado del acceso a la información por personas urbanas y de alto nivel educativo. Y desde luego su práctica carencia en sectores rurales o de menor logro educativo. Y creo que finalmente lo más grave de esos 11 puntos, la poca utilidad que se registra de estas prácticas de acceso a información, incluso en gentes entrenadas, orientadas y con capacidades técnicas y digitales para acceder a la información. Ese es un rubro que hay que atender. No son problemas que desconociéramos, pero creo que el texto tiene la virtud de presentarlas con orden, con seriedad y con un poderoso enfoque de crítica constructiva. Esto me lleva a una reflexión final. ¿Cómo acreditamos el derecho a la información y sus recursos y mecanismos en el México de nuestros días? Esa es una gran y desafiante tarea, sobre todo cuando el titular del Ejecutivo Federal, en general, rechaza a los órganos constitucionales autónomos y toda la estructura en la que estén situados, y cuando en particular acusa al INAI de no combatir o no vencer a la corrupción, cosa que es muy chistoso, porque al INAI no le toca combatir o vencer a la corrupción, al INAI le toca combatir la opacidad y le toca ofrecer información. Ya sé que eso no es el paraíso ni soluciona los problemas de la nación, pero es un gran logro en un país marcado por los arcana imperi durante toda su historia, por los secretos de Estado. Al INAI le toca dar información. No, digo, está bien pedirle a las instituciones que se esfuercen, pero no le podemos pedir lo que no están diseñadas para dar. Yo creo que eso genera un ambiente que hace difícil cumplir las tareas de la propia institución. Esto implica que la acreditación del valor de la publicidad informativa, la protección de los datos personales, la rendición de cuentas a través de la información y sobre todo la gestión y defensa de los derechos humanos mediante las herramientas de transparencia, hoy día están más desafiadas estas tareas. Han de lograrse en un clima incluso de hostilidad política hacia las instituciones y hacia el marco legal del derecho a la información. Y han de lograrse cuando el estilo personal de gobernar, para usar la famosa categoría acuñada por don Daniel Cosío Villegas en el libro del mismo título, cuando ese estilo personal de gobernar vuelve a abrir la ruta de la discrecionalidad en el ejercicio de la autoridad y del rechazo a los contrapesos de origen constitucional que tiene sobre todo el Poder Ejecutivo. Yo creo que ese es un desafío real, a veces es un poco como el elefante en la habitación, a veces para evitar que haga más estropicios, no lo mencionamos para no provocarlos, pero es en realidad lo que está sucediendo. Tenemos un estilo particularmente orientado a las decisiones discrecionales y arbitrarias, ¿no? Y por lo tanto esto se convierte en un riesgo para la defensa institucional de los derechos humanos en este país. Este desafío creo que le da aún un mayor valor a la obra que comentamos, porque pese a no ser un elogio, que por cierto nadie esperaba, no es un elogio a la buena salud del Programa Mexicano de Transparencia, muestra, eso sí, la vinculación de sus recursos y mecanismos con la defensa y promoción de los derechos humanos. Pues muchas gracias. Felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, Jesús, por tus palabras. Antes de darle la palabra al doctor Sergio López Ayón, le vamos a dar la palabra al comisionado Óscar Guerrafort para una aclaración.
Yo sé que no estaba programado, pero simplemente son 3, 4 comentarios. La palabra usabilidad fue ayer, sesionó Googlear y varias la aceptaron. Por eso todavía no está. Pero bueno, primero, ¿verdad?, felicitarlos por esta publicación de nosotros. Algo hicimos similar en el Info, creo que las organizaciones de la sociedad civil y, en este caso, líderes, usando el derecho de acceso y darnos sus experiencias vivenciales directas al hacer solicitudes, es, digamos, lo más valioso. Nosotros los economistas tendemos a tener siempre datos agregados, sobre todo voy a referirnos muy rápido, pero creo que también la microeconomía o la experiencia individual, digamos, es importantísima. Digamos, al leer el libro, el cuadernillo, simplemente voy a quedar, digamos, para ver que no es una cuestión de años, que es una cuestión, como ya lo decía bien, muy heterogénea las opiniones. Alguien dice así, es muy accesible, me refiero a la plataforma. Y qué bueno que solo con el hecho de dar algunos pasos tenemos elaborar y entregar una solicitud de información, además de no tener posibilidad de ser identificados, y podemos utilizar un seudónimo para que no nos conozcan ni nuestros nombres ni nuestros datos personales. Así se garantiza nuestra seguridad. Activista 2, 36 años. Activista 6, 63 años por este asunto de… No tuve ningún reto tecnológico, es muy fácil, cómoda el acceso. A ver si, bueno, si estás leyendo de los 31 los que te convienen. Evidentemente hay otros que no opinan de igual forma, hay una heterogeneidad. Pero alguien me dice, no, pues son los millennials y eso sí le entran y no le entran, etc. Bueno, finalmente, digamos, conozco bien, digamos, los problemas, como les digo Paco, las incidencias que la plataforma tuvo en su inicio. Nunca se han negado, están todas las declaraciones. Yo diría 2 cuestiones, no se trata de justificar. Uno fue el tiempo, tuvimos 4 meses para armar una plataforma nacional de transparencia, no había nada en el país similar, no lo hay en el similar. El Sistema Nacional Anticorrupción lleva 3 años y todavía no hay, digamos, una cuestión que podamos ver, cuando menos. Y la otra, y yo se los he dicho al Sistema Nacional, el asunto de la interoperabilidad con las entidades federativas. Poner a trabajar sistemas conjuntamente para 9,000 sujetos obligados en este país es algo realmente distinto, y ahí fue nuestro principal problema que hoy, digamos, hemos solucionado. De verdad, los hallazgos que ustedes tienen nos dan, y ayer lo platicamos con Diego y con la gente de tecnología, que vamos por el camino correcto. El 80% de esos ya están en la nueva versión. Estas solicitudes se hicieron en octubre del año pasado. La nueva versión, como ya lo dijo Blanca Lilia, salió en abril de este año, pero también usamos el usuario simulado, utilizamos experiencias de usuarios, utilizamos ONGs, utilizamos académicos, etcétera, etcétera, pero también coinciden con lo que ahí se ve, lo de los sujetos obligados, lo de los caracteres, etcétera, etcétera, lo de los tutoriales, digamos, otras estamos a punto de resolverlas, y qué bueno que están, y esperamos con mucho gusto la de los 225 que vendrán, para poder, digamos, como cualquier reto tecnológico y como cualquier versión. Recuerden el iPhone 1 al iPhone de ahora, digamos, totalmente nada que ver. Nuestro reto fue primero que tecnológicamente teníamos que salir y después vemos ya si la hacemos más bonita. Hoy está más bonita, simplemente decirles que si la plataforma no sirve, y esto estoy citando lo cambio cuando me dijo Oscar, porque yo decía que el Infomes no servía tanto como yo quisiera en el DF. ¿Cuántos solicitudes tenías antes al año? 20,000. ¿Cuánto tienes ahora? 70,000. Y eso que no sirve, imagínate si sirviera. Bueno, la plataforma tiene hoy 1,250,000 solicitudes en 3 años. En 15 años, digamos, es lo mismo que se hizo en 15 años en este país. Digamos, obviamente está siendo mejorada en esa parte. Tenemos un problema de difusión. Los sujetos obligados no quieren difundir la plataforma. Muchos órganos legales no quieren. Hoy las solicitudes en este país crecen al 25% anual. Del 2014 para acá hemos duplicado las solicitudes de información de 400,000. Hoy por año tenemos 1,200,000 solicitudes en todo el país. Digamos, en ese sentido, creo que la difusión de la plataforma… Yo tengo claro, hay estados como Zacatecas donde la plataforma se utiliza el 95%. Todo el día la están publicitando en sus páginas, en Twitter, sin costar. Hay sujetos obligados que no tienen ni un enlace en su propia página, que es por ley, a la plataforma o al Infomes, porque hemos dejado funcionarlo los dos. Creemos que es bueno que el usuario pueda optar, porque el Infomes solo atiende a unos determinados sujetos en una entidad y este es nacional en ese sentido. Hoy tenemos investigaciones periodísticas, ayer salió, gracias a la plataforma, de que hay 107 funcionarios públicos que ganan arriba del presidente.
sacada la información de la plataforma, citaba por ahí. El estudio que se acaba de hacer de los presidentes municipales en Puebla, que el 50% de ellos gana más que el presidente municipal anterior, siendo de un partido que prorrogó que se iban a bajar los salarios. El estudio que está haciendo México Evalúa sobre los salarios de los jueces y los magistrados y las diferencias que hay entre el juez y el magistrado por entidad federativa, y con eso el grado de impunidad o no que hay en la entidad, está haciendo esa información sacada de la propia plataforma. Estábamos por sacar una nueva versión del CIPOD con un buscador. En ese sentido, hoy tenemos 3,000 millones de registros. El problema ahorita del CIPOD es demasiada información, digamos, cómo sistematizarla en ese sentido. Estamos, digamos, trabajando en esa cuestión. De verdad, yo agradezco esta publicación por dos cuestiones. Se leen algunas positivas, otras se leen, evidentemente, y lo importante es que esta, digamos, crítica, en el buen sentido, digamos, la estamos atendiendo, y la que no, hoy, desde ayer, estamos, digamos, trabajando con ella, y de verdad está el INAI, como ya dijo el comisionado Acuña, la comisionada Blanca Lilia, y también bueno, aquí, en la mejor disposición que a cualquier, digamos, cuestión que pueda mejorar, no solo el desempeño de la plataforma, el desempeño del INAI, estamos en la mejor disposición. Simplemente termino diciendo que la plataforma no responde. La calidad de las respuestas no depende del valor. ¿Cómo resuelva el INAI? Porque mucha gente me dice, no, es que me mandaste la resolución, no me gustó, está mal la plataforma. No, el que resuelve no es la plataforma. Y la plataforma tampoco sube información, ¿sí? Oye, no es que faltó el salario de no sé quién o ese no gana tanto, entonces la plataforma está mal. El que subió la información es el que está mal. Ya lo decía Cepeda, exactamente, son los sujetos obligados. El INAI tiene una responsabilidad. Y déjeme decirte que en el artículo que hoy publicó, y esto tiene que ver, estamos dando el 75% de la razón al ciudadano, o sea, solo estamos confirmando el 25%, y esto ha venido aumentando. El año pasado fue el 82% que se le dio de la razón al ciudadano, o sea, solo se confirmó el 18% de las respuestas, lo cual nos dice, aunque la tasa de recurrencia es similar de 4.4, de cada 100 solicitudes se quejan 4 personas, lo que sí está sucediendo es que los que se quejan cada vez tienen más la razón, que no debería ser así, ojalá. Pero bueno, la plataforma, digamos, ahí va, y les agradecemos de verdad este esfuerzo. Ahora sí, adelante, doctor. Gracias, buenos días a todos ustedes. Es un honor estar aquí con tan distinguidos colegas, amigos. Y bueno, pues agradecer enormemente al INAI y a nosotros la invitación para, pues como me toca al final, hacer un breve comentario sobre el libro. Ya el comisionado Guerra hizo una ferviente argumentación. Déjenme sobrevolar un par de cosas que él dijo. A ver, primero, creo que hay que reconocer esta perseverancia del hoy INAI ante CIFAI por mantener una línea editorial que incentiva, promueve, articula estudios alrededor de muy diferentes dimensiones de lo que hace el INAI. Yo creo que es un ejercicio poco usual en el que el propio órgano es el gran promotor de los estudios que sirven para generar críticas a la institución, y esto a su vez se recoge en la práctica de la institución para ir modificando esas prácticas. Yo sí quiero subrayar este hecho porque me parece que es un ejemplo que muchos más deberían seguir en su quehacer cotidiano, y que eso es lo que también fortalece, porque no solamente promueve el estudio, sino se articula con las organizaciones o académicas, o en este caso de la sociedad civil. Hoy no está muy a la moda los financiamientos a las organizaciones o el soporte de los estudios, pero aquí hay una prueba de que eso es un elemento central en la capacidad que tienen las instituciones de ir acercándose mejor al cumplimiento de su mandato, que no pasa el día 1, sino pasan décadas probablemente para que esto pueda tener la profundidad, la densidad del resultado deseable. En este caso, además, se alía, se asocia, financia, apoya e incentiva a una organización como nosotros, que tiene como su postulado central que es el ejercicio de los derechos lo que transforma a las personas en ciudadanos y lo que hace que se le dé pleno sentido democrático a la vida.
O dicho de otra manera, es una organización que se preocupa menos por la Constitución y el reconocimiento de derechos que por su ejercicio concreto, cotidiano y efectivo para atender los problemas de las personas. A mí me parece que aquí hay una combinación muy productiva, pero más no, la palabra no es productiva, hay una que genera muchos resultados, porque lo que está haciendo es poner el acento en el ejercicio del derecho, para que sea el ejercicio del derecho el que le dé contenido y el que también transforme la práctica institucional. Yo creo que allí hay un valor central de este ejercicio, y donde el INAI, y aquí también a reconocerlo, a atreverse a producir este tipo de cuadernillos, que déjenme decirlo, es poco ortodoxo en términos de quienes puedan pretender una exigencia metodológica, pero que tiene un valor etnográfico fundamental y que muestra bien lo que decía el comisionado Guerrafort, es que la propia experiencia del ciudadano no es única, varía, porque lo que muestra el estudio también es que las asimetrías y las desigualdades que tenemos en el país se reflejan en las experiencias que tienen las personas, y que quien tiene estudios superiores y entiende un poco más tiene mejores probabilidades de acercarse al resultado que quien viene con carencias muy graves en su educación, en su formación, en su posibilidad de acceso a los recursos tecnológicos, y que obviamente encuentra barreras de entrada mucho más grandes. Y que por lo tanto lo que estamos viendo en el estudio pues es el reflejo de estas desigualdades, y que otra vez la idea del ejercicio de los derechos es ir reduciendo estas desigualdades, no como dádivas del príncipe, sino como ciudadanos empoderados en esta tarea. Y yo creo que tercer ya elemento que yo quiero decir, lo que muestra el estudio es algo que ya se sabe, pero que habría que insistir, que entre el lenguaje burocrático o la lógica burocrática y la lógica ciudadana son dos lenguajes que raramente se comunican con facilidad. Es decir, el burócrata, como yo digo, ¿no?, y lo que requiere el ciudadano son dos lenguajes y son dos tipos de información totalmente distintas. Y que una manera distinta de ver lo que hace el INAI es que el INAI es el interfaz. El INAI lo que hace es cómo lograr comunicar dos idiomas que difícilmente se pueden comunicar en algo, ¿sí?, que sea esta interfaz y que permita para diversos propósitos este resultado, ¿no? Y ahí está pues la gran dificultad, ¿no?, de que cualquier herramienta tecnológica a su vez lleva su propio lenguaje y lleva su propia complejidad en términos de lo que se quiere diseñar. Entonces, creo que la reflexión nos tiene que llevar a decir que una parte importante de la labor del INAI era cómo conseguir que las burocracias se alinearan a un mecanismo de generación y de producción de información en una plataforma que es de por sí una herramienta que homogeneiza o tiene que homogeneizar y tiene que establecer, y cómo traducimos después eso a un lenguaje que permita que los ciudadanos, ¿sí?, y cada vez tendría que ir siendo un círculo mayor, puedan darle utilidad a esta información. Me queda claro que esto ni lo vamos a lograr en un día, ni lo vamos a hacer rápidamente, pero que estos ejercicios nos ayudan a entender mejor dónde están esos problemas de comunicación y dónde están los acentos que tendríamos que empezar a poner y que tienen que ser necesariamente selectivos, pero que es justamente la demanda ciudadana y comunicar esa demanda ciudadana a la institución para que pueda ir teniendo mejor este resultado, ¿no? Claro, es preocupante esto que tú señalas y que señala el estudio y que otros estudios ya lo han señalado, ¿no? Hay que reconocerlo como una realidad, pero creo que también podemos ir trabajando
en entender mejor esta realidad compleja e ir acercando las herramientas a estas, digamos, condiciones de usabilidad, ya que ayer la aprobaron, o condiciones de uso de la información que permita darle sentido pleno a este derecho. Entonces, pues, celebrar este doble ejercicio de ciudadanos y de instituciones que se escuchan, que trabajan juntos, que nos vamos aproximando a mejores resultados. Sin duda, yo veo que hay no una plataforma estática, sino una plataforma que se va transformando conforme vamos teniendo la herramienta y vamos teniendo mejores elementos. Y pues invitar a todos a dos cosas: a que sigamos usando la plataforma, a que sigamos transmitiendo al INAI las cosas que se pueden hacer mejor, y yo creo que sobre todo a un esfuerzo conceptual mucho mayor de que cuando se responde a una solicitud, para el funcionario es un problema continuo por la manera en la que se produce la información desde las organizaciones burocráticas, y que podamos ir construyendo herramientas que faciliten, y aquí están las ideas de gobierno abierto, datos abiertos, en fin, muchas otras herramientas que tendremos que ir facilitando. Y concluyo con una nota quizás un poco menos optimista. Va a ser muy difícil que siempre le demos al ciudadano lo que necesita. Creo que aquí lo que hay es una gran pedagogía del uso de los derechos y del uso de aprender a usar la información para poderle dar el valor. Y esto tendrá que ver con un derecho mucho más importante o más amplio, más que importante, que es el derecho a la educación y a la posibilidad de utilizar estas herramientas de manera que fortalezca el ejercicio de los derechos. Yo con esto concluyo mi comentario. Muchas gracias y gracias por la invitación de nuevo. Perdón, ya que hubo rectificaciones, no, de ninguna manera. Por lo del nombre, me ha pasado que me han confundido con ese reconocido personaje político. Y lo único que he dicho es que ojalá algún día yo llegue a ser famoso para que a él le digan Paco Acuña, nada más. Gracias. Muchas gracias de verdad por esta oportunidad. Gracias de verdad a todos. Hasta pronto. Agradecemos las intervenciones de nuestros distinguidos comentaristas y de esta manera damos por finalizado este evento de presentación editorial del diagnóstico de acceso y uso de la información pública para la exigencia colectiva de derechos. Les recordamos a nuestros amables asistentes que si lo desean pueden obtener un ejemplar de la publicación que fue presentada en la mesa de